Buenas tardes una vez más. Vamos a arrancar con jurisdicción indígena, para ser puntuales. Yendo un poco más atrás en los contenidos del curso, debemos reiterar que en el curso, en la primera sesión, lo que hicimos fue, antes de ver derechos, pararnos sobre la pista y ver cuál es la situación actual de las necesidades y los reclamos que tienen los pueblos y organizaciones indígenas a nivel nacional, en la realidad amazónica y la realidad andina, ver cuáles han sido sus procesos históricos para poder gestarse como organizaciones políticas y cómo estas organizaciones políticas han venido luchando a nivel nacional e internacional por contar con una gama especial de derechos que reconozcan esas necesidades y demandas de las que hablamos en un principio, especialmente vinculadas a la identidad, a la autonomía y al control de la tierra. Entonces, sobre esa base es que estudiamos el marco normativo que aplica a pueblos indígenas, sobre todo el convenio 169 de la OIT y los capítulos o artículos de la Constitución Política del Estado que hablan también sobre pueblos indígenas. En paralelo a esto, hemos desarrollado a nuestro juicio los que son los derechos colectivos más importantes que reflejan la autonomía política de los pueblos indígenas. ¿Se acuerdan de qué derechos hablamos en la clase pasada? ¿Quién quiere ayudarme a recordarlos? Derechos individuales, dice Alondra. SOA Hispanoamérica nos dice que hablamos de consulta previa. David de consulta previa. Karina de derechos colectivos. Muy bien, muy bien. Hay un derecho importante. A ver, derechos colectivos es la, digamos, categoría. Hay muchos derechos colectivos. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la clasificación de los derechos de los pueblos indígenas decíamos que hay derechos de los pueblos indígenas individuales y otros colectivos? Exactamente. Los derechos individuales, por ejemplo, enlistamos a ver, hagamos esto de nuevo. ¿Cuáles son los derechos individuales, predominantemente individuales, de los que hablamos en la sesión anterior? Como categoría, ¿cuáles son los derechos individuales de los que hablamos? Hablamos de la salud, de la educación, muy bien, Carlos. Hablamos de la identidad también como una cosa individual, pero también puede ser colectiva. Y hablábamos no solamente de derechos individuales, muy bien, Marco Antonio, hablábamos también de derechos colectivos. Uno de los derechos colectivos de los que hablamos ya fue mencionado, es la consulta previa. ¿De qué otros derechos colectivos hablamos en la sesión anterior? Territorio, muy bien, Carlos, muy bien, Mario. Participación, costumbres, identidad, tierra, territorio. Muy bien. Es cierto, hablamos de territorio, hablamos de consulta previa, y el día de hoy vamos a hablar sobre, creo que, el tercer derecho de esta gama que va a venir a complementar lo que queremos señalar en este curso. Vamos a ver si es este. Sí. Vamos a hablar sobre el derecho a la jurisdicción indígena. Entonces, al hablar sobre el derecho a la jurisdicción indígena, vamos a referirnos esencialmente a la facultad que tienen los pueblos indígenas de administrarse justicia por sí mismos. Entonces, vamos a repasar un poco hacia atrás, siempre un poco hacia atrás. A ver, ejercicio, gracias Fernanda. Ejercicio, ¿cuáles son los... A ver, vivimos en un estado que tiene forma republicana. ¿Cuáles son las características del Estado? Bueno, una de ellas es que tiene los clásicos tres poderes. Recuérdenme, por favor, cuáles son los tres poderes del Estado. Entonces, muy bien, Yanela, muy bien, muy bien, todos lo tienen muy claro. Ahora, a ver, vamos a hacer esto de nuevo, ¿ya? Estamos adelantándonos a la cuarta sesión, pero vale la pena. Tengo una diapositiva especialmente para que no tengamos dudas sobre este punto, ¿sí? A ver, pero mientras vamos hablando, porque las diapositivas son apoyo, en verdad no son la clase, vamos a decir que en un estado tradicional, clásico, con la forma de nuestro estado, el estado cuenta con tres poderes. Ahora, hay países donde, por ejemplo, hay cuatro poderes. En Bolivia se considera que el poder electoral es un poder del estado. Entonces, en el Perú, sin embargo, tenemos solo tres poderes, pero que tengamos tres poderes no quiere decir que haya autonomías fuera de los tres poderes. Miren, aquí tengo una diapositiva de otro curso en el que vimos esto. Esta era, creo que esta era. Como ustedes pueden ver, el Estado peruano se compone del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Fuera de estos tres poderes hay cosas, sí. Miren, allí pueden ver que están los llamados organismos constitucionalmente autónomos, que son, si no me falla la memoria, 9.
Ya ustedes saben cuáles son. Pero a ver, hagamos un ejercicio. ¿Cuáles son los poderes o los organismos constitucionalmente autónomos? Ya Claret nos ha dicho el Tribunal Constitucional es el primero. Muy bien. ¿Cuáles otros organismos gozan de autonomía constitucional? Significa que no responden ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo. ¿Cuáles son? Les leo los comentarios. A ver, cada uno me dice uno para que todos puedan participar. Muy bien, Fernanda, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Marco Antonio, muy bien, nos siguen faltando. Otros poderes, no, perdón, las mesas de concertación no tienen autonomía constitucional, no son un organismo constitucionalmente autónomo. Otras ideas, estamos TC, OMPE, JNE, Defensoría del Pueblo, RENIEC, muy bien, Clare, Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva, muy bien, muy bien. Indecopi no tiene autonomía constitucional, depende de la PCM, si no me falla la memoria. Nos falta algunos, Defensoría ya lo dijeron, muy bien, Jorge. Hay uno importantísimo que nos está faltando, hay varios ya, pero uno especialmente importante para este curso que nos está faltando. JNE, OMPE, ya lo dijeron. Nos está faltando, en primer lugar, a ver, no sé si ya lo han dicho, pero vamos allí, la Superintendencia Nacional de Bancas, Seguros y AFPs. La superintendencia también tiene autonomía constitucional. Y por otro lado, también nos estaba faltando la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, Yanela. Y no se olviden de la Junta, porque es un órgano sumamente poderoso. ¿Alguien recuerda, solamente para hacer un poco de actualidad política que tiene vinculación con derechos, alguien recuerda cuál es el último, digamos, la última noticia vinculada a la Junta Nacional de Justicia? Un punto extra, ¿quién sabe qué está pasando en la Junta? Antes era el CNM, muy bien. Vizcarra nos hizo ir al referéndum y eliminamos el CNM por los CNM audios, ¿no? Nos falla. Memoria colectiva y ojalá no nos falle. Recordemos, ¿quién me puede decir qué está pasando en la Junta? ¿Por qué están hablando de la Junta en las noticias? Muy bien, Claré, muy bien, Fernanda, Carlos Ernesto. Es cierto, la Junta Nacional de Justicia, que, a ver, tiene la función de, y lo menciono porque es sumamente importante para todos quienes sabemos que el derecho no solamente son los procesos judiciales y la teoría, sino los actores vinculados a la justicia, ¿no? Actores con intereses políticos de uno u otro lado. Entonces, la Junta Nacional de Justicia ha retomado los procesos que tenía el CNM viejo, ese corrupto de los hermanitos que se disolvió después del referéndum que hicimos en el 2019. Bueno, la Junta Nacional de Justicia ha retomado la elección de los magistrados a nivel nacional de diferentes cortes superiores de justicia, y mucha gente se queja porque piensan que no debería hacerlo. Pero adicionalmente, y más importante que esto, a mí me parece que la Junta Nacional de Justicia ha abierto una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por su actuación irregular durante los últimos meses. Entonces, ya ha habido gente que ha salido a decir que esto es politizado, pero bueno, es verdad lo que se llama, esto en teoría del derecho se llama check and balance. En el Estado peruano, para que nadie sea superpoderoso, porque no se permite que haya en una democracia o en una república autoridades con poder desmedido, existe un sistema de chequeo y de control de balances. Y lo que se busca es precisamente controlar todas las fuerzas. Y si hay un fiscal de la nación con mucho poder, bueno, su poder está limitado por las facultades sancionadoras que tiene el organismo llamado Junta Nacional de Justicia, cuya función es básicamente la de nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales en todo el país, desde el fiscal o la fiscal de la nación hasta los fiscales que están en los lugares más alejados de nuestro país. Entonces, ¿por qué hemos hecho este pequeño repaso? ¿Por qué hemos hablado un poco sobre quiénes forman parte del Estado? Así regresando a esta diapositiva. Aunque bueno, regresemos a esta. Decíamos entonces que en el Estado peruano existen tres poderes, pero no solamente existen tres poderes, sino que la autoridad del Estado también está más allá de los tres poderes en los llamados organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué son estos organismos de los que hemos venido hablando en este momento?
Y les pregunto, si ven que aquí están los tres poderes del Estado y los organismos autónomos que incluyen, por ejemplo, varios organismos del sistema de justicia, como la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. 5 de los 9 organismos constitucionalmente autónomos tienen funciones vinculadas al sistema de justicia. Y además de ellos tenemos al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Congreso. Bueno, yo les pregunto entonces, y quiero leerlos en 2 comentarios, ¿a cuál de estos poderes u organismos constitucionalmente autónomos pertenece la justicia de los pueblos indígenas? Electoral, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, más opciones. ¿A cuál de los poderes del Estado u organizaciones constitucionalmente autónomos pertenece la jurisdicción o justicia de los pueblos indígenas? Poder Judicial nos dice, Fernanda Soria dice Poder Judicial, más comentarios. Ninguna, dice Jorge, interesante, ninguna. ¿Quién más tiene una opinión? Les adelanto que no. A todos. Muy bien, les agradezco por sus comentarios. Como dice Jorge, que en esta ocasión se va a llevar la estrellita de la clase, la justicia de los pueblos indígenas no pertenece a ningún estamento del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, comentarios, una palabrita y una palabrita que los aparta del Estado, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Por qué no pertenece a ninguno de los poderes del Estado la justicia de los pueblos indígenas? ¿Por qué no pertenece al Poder Judicial? Muy bien, como dice Jorge y Alondra, la palabrita es autonomía, Yanela, autonomía, exactamente. Como se trata de un ejercicio autónomo de la justicia, no depende de ninguno de los organismos con autonomía constitucional del Estado que administra justicia. Es decir, no depende del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, ni del Tribunal Constitucional, ni de la Defensoría del Pueblo, ni de la JNJ. ¿Por qué no dije de la policía? Porque la policía no tiene autonomía constitucional. Ejercicio. ¿A qué poder del Estado depende? ¿De qué poder del Estado depende la policía? Mininter, específicamente Mininter, muy bien. La policía no es autónoma. Muchas veces estamos en charlas y la gente considera que la policía tiene autonomía. Y no es el caso. Pertenece al Ministerio del Interior. Mismo ejemplo, ¿a qué organismo está adscrito el ejército? En general, las Fuerzas Armadas, Defensa. Muy bien, están muy bien enterados. MINDEF, Defensa, exactamente. Entonces, decíamos, regresando hacia atrás, un poco volviendo a la clase, decíamos que la justicia que organizan los pueblos indígenas no pertenece a ninguno de los organismos con autonomía constitucional que administra justicia y no pertenecen porque tienen autonomía frente a ellos. ¿Significa qué? Significa lo siguiente. Ahora sí vamos a dejar esta diapositiva y regresar a nuestra otra diapositiva. Bueno, entonces, para hablar de jurisdicción indígena, miren, antes que ver el contenido de la norma, vamos a decir esto, ¿verdad? En el Estado peruano, ¿cuáles son las formas de administrar justicia? Para empezar, existe la predominante llamada justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la forma de justicia predominante que existe en nuestro país. Y la justicia ordinaria, como su nombre, o estatal, pueden también decirle justicia estatal, depende, como ustedes ya se imaginarán, de estos 5 organismos que se encargan de la administración de justicia a nivel nacional, los clásicos. Judicial, Ministerio Público, eventualmente el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y, bueno, la Defensoría del Pueblo cuando interviene. ¿Se está faltando alguno? Bueno, la Contraloría no tiene funciones necesariamente del sistema de justicia, no es un actor del sistema de justicia, pero dejémoslo allí. En la justicia ordinaria funcionan esos actores. ¿Es la única justicia que existe? No. ¿Qué otra justicia ustedes conocen que goza de autonomía frente a la justicia ordinaria? A ver, lo pongo de nuevo. ¿Qué casos no ve el Poder Judicial ni el Ministerio Público a nivel nacional? No dependen de la decisión de un fiscal o de un juez ordinario. ¿Se acuerdan de las protestas? A ver, acá hay comentarios. Comentarios. Justicia comunal, justicia militar, muy bien. Yanela, esperaba que alguien me dijera eso. Excelente. Mario, Nin, sí. Tenemos ya 2, miren, ¿ah? Por un lado tenemos lo que se llama el fuero militar policial,
Es cierto, cuando un militar o un policía cometen infracciones funcionales, se les juzga no por un juez o un fiscal ordinario, sino por un juez o un fiscal del fuero militar policial. Y ellos no responden al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Tienen su propio fuero. Otro, evidentemente, en este curso, es la justicia indígena, que pueden decirle, bueno, ahí tienen todos los nombres, ¿no? Jurisdicción especial, comunal, ronderil, hay varios nombres para llamarlo. A ver, pero me está faltando una. Juzgados de paz, bueno, los juzgados de paz, compañero Carlos, forman parte del Poder Judicial. Nos está faltando uno. Ah, no, sí, nos falta nada. Ya lo dijo Jorge. La justicia arbitral. Muy bien, exactamente. ¿Se acuerdan? La justicia llamada VIP Express para las personas que pueden pagarla. Entonces, tus conflictos ya no los dejas a los jueces, sino a los árbitros. Los árbitros se rigen bajo la ley de arbitraje y los árbitros cobran un salario muy bueno porque por lo general resuelven disputas de corte empresarial. Las grandes empresas que operan en el país, cuando hacen contratos, incluso con el Estado, dicen, ojo, si hay conflicto, no me vas a llevar al Poder Judicial. Van a pasar 10 años y no vamos a arreglar nada. Pierdo plata y pierdo tiempo. Entonces, con la ley de arbitraje se ha acordado que las partes puedan escoger a sus propios jueces, llamados árbitros, y los árbitros resuelven los conflictos al margen de las normas que rigen a las demás personas. Tienen, digamos, sus propios procedimientos, protocolos, incluso hay instituciones como la Cámara de Comercio de Lima o la propia Universidad Católica que tienen servicio de arbitraje. Entonces, y estos, por ejemplo, estos 4 tipos de justicia son independientes entre sí. Cada uno goza de autonomía constitucional. La Constitución reconoce por lo menos la coexistencia de 4 formas de administrar justicia en paralelo en nuestro país. Entonces, por lo general, en la Facultad de Derecho te enseñan la primera, y es la que estamos acostumbrados a ver toda nuestra vida, porque es la más común. A ver, yo salgo y me roban, ojalá que no, o atropello a alguien, ojalá que no, y me van a llevar a la fiscalía, paso número 1, o la policía. Veamos a dónde me lleva primero. Entonces, eso es jurisdicción estatal. Si yo fuera policía, voy y le meto un puñete al general a cargo porque me cae mal, bueno, obviamente me van a llevar al fuero militar policial, porque he cometido una infracción vinculada al ejercicio de mi función. Ojo, ojo. Aquí un comentario que no quiero dejar pasar de lado, que lo dijo con mucho criterio Fernanda Soria. En la historia, hasta reciente, han tratado de hacerse camuflar delitos cometidos por policías y militares, tratando de juzgarlos en el fuero militar policial, cuando tenían que ser juzgados por la justicia ordinaria. Ya la Corte Interamericana ha sido clara en decir que cuando un policía o un militar comete delitos comunes, los tienen que investigar los jueces y los fiscales comunes, no los del fuero militar policial. Hace muchos años, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el fuero militar policial dio condenas indulgentes a los miembros del Grupo Colina y a otros paramilitares, precisamente escudándose en que ya lo juzgó la justicia, pero no era la justicia correcta. Pues hay 4 justicias que estamos viendo y habíamos visto que en este caso corresponde que juzgue la ordinaria y no la militar policial. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar porque recientemente también intentaron que sea la justicia militar la que sancione a las personas, perdón, a los policías y militares involucrados en el control de las manifestaciones que hemos visto recientemente. De siempre que pues, no solo es en Perú, estamos en Argentina, en Chile, en España, entonces sobre todo después de procesos dictatoriales. Siempre es importante, así si les preguntan, exacto Mario. Si alguien les pregunta cuántos tipos de justicia se administran en paralelo en nuestro país, por lo menos son 4. La ordinaria, fuero policial militar, indígena y arbitral. Cada una goza de autonomía. Y desde luego nuestra clase de hoy va a ser sobre la justicia indígena. Entonces, la justicia o jurisdicción indígena. A ver, antes de marearlos con la legislación. No lo tengo aquí en mi diapositiva. ¿Cómo le dicen a la justicia de los pueblos indígenas? Porque vamos a escuchar muchos nombres. Lo vamos a poner aquí. Le dicen justicia o jurisdicción indígena, ¿ya? Pueden escuchar ambas.
Pero no solamente le dicen jurisdicción indígena o justicia indígena, también le dicen justicia o jurisdicción especial o ronderil. Son los nombres que en teoría se le han dado, en la teoría, en la doctrina que le llaman los abogados, le han dado a este tipo de administración de justicia. Indígena, especial o ronderil. Entonces, estas son las denominaciones que ustedes van a encontrar en la legislación. Ahora, como les decía, es un derecho que representa el ejercicio de la autonomía. Y al representar el ejercicio de la autonomía, requiere un reconocimiento constitucional e internacional. Para fines de esta clase vamos a analizar el reconocimiento constitucional, que es en este caso el más extenso que se tiene, con sus defectos. Así que en este punto nuevamente le pido a alguno o alguna de los alumnos que pueda ayudarme con la lectura de la norma. Tienen ustedes en sus ojos la lectura del artículo 149 de la jurisdicción indígena. Yo puedo ser, profesor. Muy bien, te escuchamos. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Muchas gracias. Vamos a diseccionar el artículo como ya lo hemos hecho en las clases anteriores. A ver, ¿quién es el sujeto de esta oración? ¿Quién es el sujeto de nuestra oración? Autoridades Las de las comunidades campesinas. campesinas y nativas. Con el apoyo de las rondas. Muy bien, vamos a saltarlo con otro color. Vamos a ver que este parrafito ha generado conflicto y ya vamos a ver por qué. Pero a ver, ¿quién es el titular del derecho entonces a la jurisdicción indígena? Puntualmente, bueno, los pueblos y las comunidades, pero dentro de los pueblos y las comunidades, ¿quién tiene el derecho a la jurisdicción indígena? A ejercerlo. Las autoridades que son elegidas por la misma comunidad y que a diferencia de nuestras formas, ellos tienen toda una trayectoria desde muy pequeños para poder alcanzar a los cargos de representación en su comunidad. Muchas gracias, Jenin. Como dicen, son cargos de representación comunal, comunitaria. Entonces, no son cualquier persona dentro de una comunidad indígena, sino aquellas que alcanzan cierto nivel de representatividad que les da autoridad. Ahora, el problema, y luego lo vamos a desarrollar, viene cuando se incorpora el concepto rondas campesinas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no existen rondas campesinas y sí comunidades, y donde se han generado conflictos entre comunidades y rondas. Pero eso lo vamos a ver como en la sección con problemas. Vamos primero a estudiar el caso general. Entonces, la titularidad del derecho está en las autoridades indígenas. Vamos a dejarla ahí, democráticamente leídas. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el contenido del derecho? El verbo dice, pueden ejercer. Ya lo habíamos leído esto antes, significa que no están obligados a ejercerlo, sino que es una facultad que en algunos casos ellos pueden querer utilizar y en otros casos, como se ha visto, pueden declinar de su derecho y decir, esto para mí, yo no lo quiero ver, que lo vea, si lo declina, ¿a quién lo declina? A la justicia ordinaria. Los pueblos indígenas tienen el derecho de decir, yo, en este caso, no quiero ver este proceso, sino lo voy a derivar para que lo vean los jueces y los fiscales ordinarios. Pero depende de su autonomía saber si lo van a hacer o no. ¿Qué cosa es lo que pueden ejercer? Funciones jurisdiccionales. Este es un gran tema. Y en este punto le pido a mis amigos y amigas que estudiaron en la Facultad de Derecho que me digan qué significan funciones jurisdiccionales. ¿Qué son funciones jurisdiccionales? Administrar justicia. Administrar justicia, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se administra justicia?
Cuando, o sea, en sí, cuando se presentan dichos supuestos de hecho. Muy bien, muy bien. Ahora, los pueblos indígenas no están obligados a utilizar las normas que utilizamos en el Poder Judicial de forma común. Miren, las facultades jurisdiccionales, les dirían en una facultad de derecho son 5, ¿ya? ¿Cuáles son las facultades jurisdiccionales? Bueno, en primer lugar, no me acuerdo en latín porque así me enseñaron, pero era la notio es la facultad de los jueces de poder conocer un caso. O sea, que el juez tenga facultad de poder meterse en un proceso y decir, a ver, vamos a ver qué está pasando. Ya, esa es una facultad jurisdiccional. No cualquiera puede ir y decirle, a ver, ¿por qué está pasando? ¿Estás peleado con tu primo por la herencia? A ver, enséñame los papeles. Ya, eso es una facultad que solo tiene el juez. La segunda se llama vocatio, que vocatio básicamente es la facultad de que un juez pueda llamar a ambas partes a sentarse en una mesa y a estar presentes en el proceso. O sea, yo llamar a una persona, sacarle de su casa, decirle siéntate y escúchame, o siéntate y declara ante un fiscal, ya eso, por ejemplo, es una facultad jurisdiccional. La tercera es la coerción, que es mucho más fácil de entender todavía. ¿Qué pasa si una persona no me hace caso? Bueno, yo le pongo una multa, por ejemplo, o yo simplemente voy y le digo que la policía lo traiga de grado fuerza. Entonces, utilizo la fuerza física para hacer que lo que yo digo se cumpla. Ya, esa también es una facultad de un juez. Por ejemplo, el presidente puede decir, trágame la golpes. No, porque no tiene, o la presidenta, no tiene facultades jurisdiccionales. Esa es una facultad jurisdiccional. La otra, que es la llamada judicium, es la facultad de sentenciar, muy facilito. Los jueces sentencian, los jueces dan una decisión final sobre un caso donde hay un conflicto. A y B se pelearon, yo creo que la solución es esta, intermedia o A o B. Pero esa facultad de dar sentencia es otra facultad jurisdiccional. Y por último, la facultad de ejecución. Los jueces, el trabajo de un juez no termina cuando se publica una sentencia. Bueno, fuera, ¿no? Gané mi proceso judicial, agarro, lo marco, lo pongo en un marquito, qué bonito. No, el trabajo de un juez termina cuando lo que ha decidido en un proceso específico se cumple en la realidad. Cuando lo que ha ordenado tiene materialidad, cuando la gente le hace caso, recién termina el trabajo judicial. Y esa es la ejecución de la sentencia. Entonces, estas 5 facultades las tiene la jurisdicción indígena. Cuando dice pueden ejercer las funciones jurisdiccionales, significa que pueden convocar a las partes, pueden conocer el caso, pueden dictar medidas de sanción que sean, digamos, que representen el uso de la fuerza, pueden dictar una sentencia y finalmente pueden ejecutar sus sentencias. Ahora, ¿pueden hacerlo pues así en cualquier situación? No. Hasta este punto hemos visto la definición y luego vamos a ver algunas limitaciones que marcan la forma del derecho. Y como ven, sigue dentro de su ámbito territorial. Ya encontramos otra delimitación más. No pueden ejercer la jurisdicción en cualquier lugar, sino en su ámbito territorial, es decir, en el lugar donde viven. Continúa de conformidad con el derecho consuetudinario. Habíamos dicho que el derecho consuetudinario es el conjunto de tradiciones y reglas que rigen la vida comunal. Y ahora, la última limitación dice, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Entonces, aquí te dice, las tradiciones, las costumbres tienen valor jurídico, tienen protección constitucional, porque no se olviden que esta es la Constitución, siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona. Entonces, este artículo de alguna forma establece el marco general de lo que viene a ser el derecho de los pueblos indígenas a darse justicia a sí mismos. Significa que los pueblos indígenas tienen la facultad de prescindir de los jueces y fiscales y poder darse justicia por sí mismos dentro de ciertos parámetros que vamos a ver con más detalle en unos minutos. Después de darle la palabra a Diana. Sí, profesor, con derecho consuetudinario se refiere a las normas propias de las comunidades, o sea, de cada comunidad en específico, y que estas tienen que respetar o tienen como límite los derechos fundamentales, precisamente. Mejor no lo hubiera podido decir. Correcto.
El derecho consuetudinario es un conjunto de reglas jurídicas que existen en un determinado espacio para personas, digamos, a ver, hagamos un poquito de ejercicio, sobre todo para los que vienen de la Facultad de Derecho. ¿Qué significa una tradición? Una tradición es una costumbre reiterada en el tiempo que tiene una vocación de obligatoriedad. La gente se siente obligada a cumplir con la tradición porque precisamente viene de una autoridad y tiene una permanencia larga en el tiempo. Por ejemplo, bueno, obviamente las costumbres y tradiciones cambian, ¿no? En mi casa, hasta una generación antes que yo, hacer el recorrido del Señor de los Milagros se considera una tradición. Ya lo que había que hacer sí o sí, estaba muy vinculado a una norma no jurídica, pero sí una norma religiosa. Hay muchos tipos de normas, ¿eh? Normas jurídicas, religiosas, normas morales. Entonces, la tradición es una costumbre reiterada en el tiempo que la gente siente que tiene una vocación de obligatoriedad porque proviene además de una autoridad. Entonces, en este tipo de casos, lo que vamos a ver es que hay un derecho que se construye comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, diría yo, porque en general entre las comunidades hay costumbres bastante similares. Algo que quería señalarles con precisión. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, la última oración de la norma establece que la ley, esto es lo que les decía, la ley establece las formas de coordinación. ¿Por qué? Porque evidentemente, como seguramente su sentido común ya les dijo, los pueblos indígenas no pueden ver todos los casos que se les presentan. Los pueblos indígenas tienen una facultad que no es ilimitada. A ver, imagínense pues, el día de mañana en el territorio de una comunidad indígena, no sé, en Ucayali, en una comunidad que conozco que se llama Flor de Ucayali. En Flor de Ucayali mañana atrapan a la banda los malditos de, no sé, los malditos de Jorge Chávez, que están imprimiendo billetes de euros falsificados para introducir en el mercado europeo. ¿Ustedes consideran a priori que la comunidad podría sancionar a esos delincuentes? Están falsificando euros. Pero acá hay más comentarios. A veces se me cierra la cajita. No, dice Mario que no. Carlos, sí lo sabía todo. Así, recién estoy viendo sus comentarios. No, dice Fernanda. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden juzgar a los malditos de Jorge Chávez que están imprimiendo dinero falso? Entiendo que sí es parte de su ámbito territorial, como se menciona, tienen cierta posibilidad, ¿no? Pero como mencionabas, no todos no tienen las facultades para hacer todos los procesos correspondientes, ¿no? Muchas gracias, Oscar. En principio lo que dices es cierto, si nos guiáramos bajo la norma exacta de la ley, pues, pero es su territorio, ¿no? Que los juzguen. Entonces, pero hay más variables que hay que tener en cuenta. Y miren, por aquí Fernanda dice ámbito territorial. Bueno, ámbito territorial sí tienen, le hicieron en su máquina impresora, está en territorio indígena. Dice, SOA Hispanoamérica. SOA, tú eres Gerardo, ¿no? Quítame esta duda existencial de la cabeza. Ay, ya, Gerardo, está bien. Estaba con esta duda que no me dejaba descansar. José dice, porque escapa de sus capacidades. ¿Cómo podría ser en nuestro caso? No tenemos las capacidades y herramientas. Ojo, lo que dice José es una cosa cierta, pero no es un criterio jurídico. Lo que dice José es porque escapa a sus capacidades. Que escapa a sus capacidades es un problema práctico, pero no es un problema legal. El día de mañana podría haber el gran delito súper complejo en una comunidad que sea de comuneros contra comuneros y que aún les rebase las capacidades para poder, y no puedan procesarlo porque es muy complejo, pero no sería de todas formas un motivo para que pierdan la competencia. Exactamente, Jenin lo ha dicho bien, no es un problema comunal, de ahí también lo dijo alguien más, no es intercultural, es cierto, son delitos de sociedad occidental. Muy bien, la respuesta básicamente está en la siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver en su diapositiva, a ver, en el Perú, al principio, a ver, esta norma viene de la Constitución de 1993. Y de hecho, si ustedes me preguntan, porque en esta vida hay que ser justos con las cosas y hay que ser claros al decirlas,
Una de las cosas más positivas que trajo la Constitución de 1993, porque algo bueno tenía que tener, fue que reconoció la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer justicia. Que eso hasta este momento no quedaba tan claro. No había claridad sobre este tema. Ahora, ¿lo hizo por iniciativa de nuestros excelentes parlamentarios? No. En verdad es una copia de la Constitución de Colombia, que está mal hecha. Entonces trajeron los artículos porque la Constitución colombiana es solo un año anterior a la peruana, es del 92. La del Perú es del 93. Entonces, cuando estaban puestos parlamentarios que no tenían mucha imaginación, que digamos, dijeron, ay, pues ¿qué hay de pueblos indígenas? No se me ocurre nada. Bueno, a ver qué dice Colombia en su Constitución, ¿no? Y hay varios articulitos que ustedes, si hacen la lectura, van a ver que los han traído, digamos, están inspirados, vamos a decirlo, en el texto colombiano. Uno de ellos es el de la jurisdicción indígena, precisamente. Entonces, había en un primer momento la norma constitucional que te decía que los pueblos indígenas podían administrar justicia por sí solos, pero nadie la reconocía, ¿ya? En los 90, hasta bien entrado el año 2000 y algo, lo que hacían era, los pueblos indígenas juzgaban un caso por sí mismos, usurpación de funciones, daños, lesiones, cárcel, y empezaban a acumularse casos, no muchos casos. Lamentablemente, y también hay que decirlo con honestidad, muchos de estos casos tenían que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, y había sobre todo sentencias dispares. Algunos jueces decían que sí, estaba bien utilizada la justicia indígena. Otros decían que no, que se habían excedido, que no era función suya. Entonces, hace ya muchos años, en el año 2009, si no me falla la memoria, la Corte Suprema de Justicia, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia dijo, miren, hay muchos casos en todo el Perú y las sentencias son contradictorias. Los jueces no se ponen de acuerdo, si sí o si no. Más bien los jueces parece que no tienen un criterio común a la hora de resolver cuando nos encontramos ante un caso como el que ven ahí en su pantallita de autoridades, comunidades campesinas y nativas que ejercen funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario sin violar derechos humanos. Entonces dijeron, miren, vamos a hacer algo. Vamos a complementar lo que dice la Constitución con nuestra propia lectura del artículo 149 de la Constitución. Y lo que resultó es eso. Entonces, en este punto voy a pedirles, a ver, hay comentarios aquí, cocaleros, perdón, a veces cuando estoy explicando no leo muy bien la pantalla. A ver, entonces, cocaleros es una excelente pregunta, Carolina, prometo responderte qué pasa con este tipo de casos en los siguientes minutos y usando como ejemplo lo que ves en tu diapositiva. Entonces, voy a pedir que tengamos un voluntario o voluntaria para leer cada uno de los 5 elementos. La Corte Suprema ha dicho que hay 5 elementos que tienen que estar todos juntos para decir aquí se usó bien o se usó mal la justicia indígena. Empezamos con Jenin y seguimos con Fernanda. Elemento humano, pueblos indígenas, comunidades campesinas o nativas, rondas campesinas, grupo diferenciado por su origen étnico e identidad cultural. Elemento orgánico, asamblea comunal. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver uno por uno para ir analizando. Okay. Muchas gracias, Jenny. El primer elemento... Sí, vamos a hacer uno por uno. Uno por uno, así como... A ver, cuando hacemos derecho, tenemos que hacer como un médico con su bisturí, paso por paso. Cuando llega la hora de la aplicación práctica, tenemos que hacer fino. Si vamos a ver caso, primero el elemento humano. Y el elemento humano básicamente es lo que decíamos 2 diapositivas atrás. ¿Quién ejerce la justicia? Y justo Jenin fue la que nos decía que no ejerce la justicia cualquier persona. Aunque bueno, ese es el elemento orgánico, ¿no? El humano es más genérico. Quien ejerce la justicia indígena son los pueblos indígenas, que ya saben que en el Perú se llaman comunidades campesinas o nativas, que es lo que se reconoce. Ahora, no solamente se reconoce esta facultad a pueblos indígenas, también se reconoce a rondas campesinas. Ahora, hay rondas campesinas que pertenecen a las comunidades que se llaman rondas subordinadas, y hay rondas que, digamos, son personas autónomas y son rondas autónomas. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en el elemento humano, antes de que luego use la palabra Fernanda, y vamos a quedarnos en el elemento humano.
Entonces, ese es un paréntesis importante porque es un problema muy actual en el mundo indígena. Es un problema que está generando mucho conflicto. No hubiera problema si el concepto fuera claro. Solo los pueblos indígenas ejercen la jurisdicción indígena. Y los pueblos indígenas en el Perú pueden ser comunidades campesinas. El gran problema es que cuando la norma dice con el apoyo de las rondas campesinas, se han generado conflictos de interpretación. Porque hay rondas campesinas subordinadas y hay rondas campesinas autónomas. Entonces, con las subordinadas no hay problema. Las rondas subordinadas son como una especie de, a ver, en las organizaciones hay, es como si fuera una comisión de seguridad, ¿ya? Las rondas campesinas subordinadas funcionan como un comité de seguridad de la comunidad. Por lo tanto, el presidente de la ronda responde al presidente de la comunidad en cuanto a sus decisiones. Hasta allí no hay problema, porque se mantiene el orden y hay una autoridad que decide y hay una forma de proceder. El problema viene cuando precisamente nos encontramos con rondas autónomas. Cuando hay rondas autónomas, tienen el derecho, pero no se consideraba antes que lo tuvieran, y en algunos lugares se ha generado un problema, sobre todo en los lugares de ceja de selva, donde hay presencia tanto de rondas campesinas como de comunidades nativas que están peleando por controlar los mismos espacios. Entonces, como dice ahí, problema, creación de comunidades campesinas y rondas campesinas en territorios amazónicos donde históricamente no han existido. Y este problema lo veo en el trabajo, puntualmente en Huánuco, en el distrito de Cobo de Posuso, provincia de Puerto Inca, y también lo vemos en el distrito de Hualgayoc, en la región de San Martín. Entonces, aquí tenemos un problema porque tenemos, y eso nos lleva a la clase 1, ¿no? Organizaciones que se reclaman a sí mismas como indígenas, pero que si hacemos un poco de análisis antropológico, claro, pueden ser indígenas, pero no son de la zona, son de presencia reciente en la zona. Y lo que más bien están generando, por lo menos en un caso que yo tengo muy bien documentado, es una presencia invasora. Entonces, aquí viene, ¿quién decide la existencia histórica? ¿La decidimos nosotros, las autoridades, su propia autodeterminación? ¿Cuál es el límite para no abusar de los derechos de los otros? ¿No? Porque, por ejemplo, la comunidad Onipacuyacu, que tiene este problema específicamente del pueblo Cacataibo, podría decirte, oye, a mí tampoco me puedo autodeterminación, a mí no me vas a venir a molestar la vida, ¿no? No hay ningún derecho absoluto. Y esto es dicho popular, en verdad, también tiene asidero jurídico. No hay derechos absolutos. Entonces, ese es un tema que lo dejo a su consideración. Actualmente, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC, tiene un conflicto abierto con la CUNARC, la Central Única de Rondas Campesinas. Y han tenido un conflicto porque hay bases de CUNARC que están afectando a bases de AIDC. Entonces, y eso nos regresa a la clase 1. ¿Se acuerdan que en la clase 1, muy al principio hablábamos de que el año pasado, en el mes de diciembre, el Ministerio de Cultura incorporó a la CUNARC como organización campesina, perdón, organización indígena representativa a nivel nacional, y hubo mucha queja. Entonces, son colonos. Y yo también creo lo mismo, Jenin. Lamentablemente, por lo menos en la Amazonía. Entonces, y yo respeto mucho lo que han hecho en las rondas y las comunidades en la región andina, canción de presencia histórica para contener la delincuencia, la IGAT y sobre todo Sendero Luminoso. Pero hay problemas ahora mismo en varios lugares por este punto. Por eso quería hacer un paréntesis. No sé si alguien tiene un comentario, sobre todo nuestros amigos y amigas que están más metidos en temas de Amazonía. Yo sé que José, por ejemplo, Villalobos quiere decir algo y también mi amigo Gerardo está levantando la mano. Sí, profesor, una consulta, de manera también un poquito, me interesa mucho esa definición de hasta dónde algo pasa de indígena a campesino, ¿no? O sea, entiendo la relación del colono, que es un externo que llega a la tierra, que por jurisdicción geográfica puede ser considerada indígena por sus habitantes originarios. Pero, ¿qué pasa con los cambios de, por así decirlo, zonificación o cómo se les determina el uso de la tierra? Por ejemplo, y ahí va mi ejemplo. En mi pueblo, anteriormente era comunidad indígena, hasta que tras zonificación se vuelve comunidad campesina. Y por ejemplo ahora están pasando de tener tierras comunales a tierras individuales por COFOPRI.
Entonces, los ancestros, todavía algunos hablan quechua, etcétera. Entonces, quiero entender un poco esta distinción, ¿no? O sea, ya no son indígenas, porque entre comillas se han occidentalizado pues, con generaciones tras generaciones, pero son descendientes de, y por cambios de zonificación, por acceso a tener propiedad como tal, han perdido también esta noción de terrenos comunales, que ahora pasan a ser terrenos individuales, etcétera, ¿no? O sea, y estas personas podrían luego acceder, porque esa era un poco la hipótesis, ¿no? Que Cofopri llega a la parte alta de Huaral, porque por ahí hay mina. Entonces pasamos de ser comunidades campesinas con terrenos comunales a comunidades campesinas con terrenos individuales, ¿no? Entonces no habría necesidad, entre comillas, de consulta previa, etcétera. O sea, eso lo digo desde la completa ignorancia, ¿no? Pero sí me gustaría tomar en consideración sus apreciaciones, estimado Es una señor. excelente intervención, compañero Gerardo, y te diría esto porque ese es el sueño de Hernando de Soto, pues que se cumplió. El fin de la propiedad colectiva y el imperio de la propiedad individual. No sé si has tomado bien los términos, porque el término comunidad indígena se utilizaba hace muchísimo tiempo. La Constitución de 1920, la de la época de Leguía, hablaba de las comunidades de indígenas y fue la primera vez en la historia del Perú que se les dio reconocimiento constitucional. Las comunidades indígenas de la época de Leguía. Ahora, después de eso, con Velasco, se terminaron las comunidades indígenas y pasaron a ser comunidades campesinas o nativas. Velasco, digamos, actualizó el marco normativo sobre pueblos indígenas a nivel interno y desde ese entonces se llaman así. A nivel, digamos, técnico, no existe actualmente una categoría de comunidad indígena. Yo le digo comunidad indígena para referirme a campesina nativa, pero técnicamente solo hay campesinas, nativas o pueblos en aislamiento voluntario, contacto inicial. Eso sí existe también. Lo más probable que haya pasado es que sea una comunidad campesina que está pasando a ser centro poblado. Entonces, allí sí te comento que el proceso de municipalización, digitalización, centro poblado, ya formalmente significa un retiro de la condición de pueblo indígena y ese retiro de la condición de pueblo indígena tiene la consecuencia práctica de que pierdes los derechos colectivos de los cuales estamos hablando. Seguramente conservas algunos de naturaleza individual, como por ejemplo la educación intercultural, la salud intercultural o la identidad, pero más vinculada pues a características que no tienen que ver con la tierra ni el ejercicio político. Y ese, como te digo, es un ejercicio que a mí me parece peligroso porque si bien es cierto, uno puede particular e individualmente beneficiarse mucho de la fragmentación de la propiedad comunal, de tener un gran predio comunal a varios predios individuales, seguramente te ayuda a acceder a créditos, seguramente te ayuda a poder heredarlo, pero lo que hace a la larga es deshacer a la comunidad. Lo más común es que una comunidad no sobre un centro poblado que era comunidad no sobrevive a 2 generaciones de personas que son miembros de la comunidad original. Porque cada generación, como tiene propiedad individual y ya no tiene ninguna obligación más allá de la, digamos, simbólica con las autoridades comunales, van fragmentando, dividiendo, vendiendo, creando, digamos, o nuevos predios, haciendo negocios de forma separada. Entonces, digamos, en estos casos que yo he visto también en la Amazonía, en comunidades que son bien grandes, que se hacen centro poblado y que el centro poblado llegan a fragmentarse, es, digamos, eso, ¿no? La pérdida de los derechos políticos y con suerte conservas algunos derechos individuales. Y es el fin de la comunidad como sujeto político, ¿no? Ya como en los últimos días. Eso te podría decir. Sí, a mí la verdad me da mucha pena. Oscar, levantaste la mano. Mientras tanto voy a Sí, prender la luz. lo que me llamó la atención también sobre esto de la jurisdicción es que, por ejemplo, en un trabajo que tuve hace poco, que era el RENAMI, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, se convocaron a varias organizaciones, ¿no?, que agrupaban a estos pueblos indígenas, pero había este conflicto de autorreconocimiento, ¿no? Algunos se consideraban con identidad amazónica, otros no, y pues hay un conflicto al momento de decidir qué posición política tomar frente, por ejemplo, a este registro nacional, ¿no?
que está vinculado a un problema contemporáneo que es el mercado de carbono, ¿no? Que probablemente lo han escuchado hablar, que es Vamos a bastante hablar de eso en controversial. un ratito. Y claro, esa problemática es muy controversial, actual, y está fragmentando mucho, ¿no? En la Amazonía las formas de organización, ya que están entrando, por ejemplo, empresas privadas a ver todo este negocio, ¿no? Eh, Piratas. ¿Cómo? Piratas del carbono. También. Ajá, exacto. Y en realidad, dentro de estos procesos legales, ¿no? Cuando tuve la oportunidad en ese trabajo, veo que hay muchas trabas jurídicas, ¿no? Que impiden la propia gestión de los recursos a las mismas comunidades, ¿no? Por falta de recursos, por falta de conocimientos y demás. O sea, jurídicamente se les va cortando diferentes derechos que los obligan a depender a veces de organizaciones o instituciones foráneas, ¿no? Eso también me pareció interesante. En estos casos lo que te puedo decir es que los ciñamos al criterio que está establecido en la norma. En la norma, convenio 169, lo que nos dice es que la identidad de pueblos indígenas se construye a partir de una diferenciación del resto de la comunidad nacional. Entonces, si ellos sienten que tienen una identidad distinta al del resto del país, la mayoritaria, entonces cumplen con eso y que cumplan con los demás criterios, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay varios problemas de índole político, porque cuando hablamos de organizaciones de alcance nacional, finalmente hay disputas políticas, ¿no? Estas 9 organizaciones que tienen vocería nacional tienen sus propias tensiones internas, como todos en el mundo. Muchas gracias, Gerardo. Ya volví a tomar agua. Entonces, continuamos. Continuamos. Sí, continuamos. Muy bien. Gracias, Gerardo. Entonces, hablábamos del elemento humano. Quienes tienen la competencia son los pueblos indígenas con estas vicisitudes que hemos visto con relación a las rondas. El segundo elemento es el orgánico. Y este sí es el de que hablábamos hace un momento. No cualquier persona en la comunidad puede ejercer la justicia en nombre del pueblo. Tiene que ser, como dice aquí, lo que está en líneas, en cursivas, no son palabras mías, son palabras de la Corte Suprema, ¿sí? Por eso están en cursiva. ¿Qué dice la Corte Suprema? Es la autoridad tradicional que ejerce la función de control social. La autoridad tradicional que ejerce la función de control social tiene la responsabilidad de ser el representante que hará efectiva la justicia indígena. Yo les he puesto como ejemplos, por ejemplo, suele ser el presidente de la comunidad, la asamblea comunal a través de voto democrático, a veces es la ronda campesina, a veces es el teniente gobernador de la comunidad. Son las autoridades tradicionales que tienen el rol precisamente sancionar. El tercer elemento, perdón, esto tenían que leerlo ustedes. Alguien había pedido la palabra para el tercer elemento. Ok, profesor, a ver, dice elemento normativo, derecho consuetudinario, costumbres, sistema jurídico propio, normas materiales y procesales. Muchas gracias. Entonces, el elemento normativo, como decíamos, es el sistema jurídico propio, el conjunto propio de normas que van a regir la vida de los pueblos como tales. Las costumbres, que se componen en principio de 2 tipos de normas. Las normas materiales, que quiere decir las normas que fijan conceptos, que dictan sanciones sobre todo, porque esto de fijar conceptos es bien occidental, sobre todo las normas que fijan sanciones, y procesales, que son las normas que establecen cómo van a funcionar los procedimientos de sanción. Los plazos, los responsables de hacer una y otra cosa, los derechos de la persona procesada frente al tribunal, etc. Cuarto elemento, ¿quién me quiere ayudar? Santín. John. Ese por tu apellido. John. Sí, profesor, buenas tardes. Ya. Cuarto elemento. Elemento geográfico. Territorio indígena, titulado o no. Muchas gracias. El elemento geográfico es bien sencillo. Que se cometa la infracción dentro del territorio que es una comunidad. Ahora, esto quiere decir que si la comunidad no tiene título, no puede ejercer la justicia. Falso. Sí puede.
porque la protección del territorio, como vimos la clase pasada, no depende de los registros públicos ni de las autoridades del Estado. Los pueblos indígenas tienen derecho a la jurisdicción en su territorio, tengan o no tengan un título. Y por último, ¿quién me quiere ayudar a leer el último elemento? No vulneración de los derechos fundamentales de las personas, derechos humanos. Muchas gracias, Cristian. Es cierto, no se puede ejercer este tipo de justicia vulnerando otros derechos de las personas, pero dirán, ¿qué significa esto? No es tan vago, tan abierto, cualquier cosa puede violar derechos. Y seguramente la pregunta de Diana va en ese punto. Diana, te escuchamos. Sí, mi pregunta era, ¿cómo se llama? ¿Cuáles serían los criterios, en todo caso, para determinar eso? ¿Cuándo se estarían vulnerando los derechos fundamentales de las personas? Y también si podría, por favor, repetir, ¿por qué no es relevante que la comunidad nativa claro, o campesina esté titulada o no? Muchas gracias. Vamos a empezar por la segunda pregunta y para eso vamos a hacer memoria a la clase de la semana pasada, la que hablábamos de territorio. Miren, decíamos, ¿cuál es el valor? Y quiero quedarme contigo, Diana, por favor, abre tu micrófono. ¿Cuál es el valor del título formal de propiedad para pueblos indígenas? ¿Declarativo o constitutivo de derechos? Declarativo, profesor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, declarativo es como una enunciación que hace referencia a algo que ya existe. En cambio, el hecho o el valor constitutivo hace referencia a que el título tiene esta potestad precisamente de originar, ¿no? Exactamente. El La derecho respuesta está en lo que nos acabas de decir. Miren, decíamos la semana pasada que el pueblo ayáninca es más viejo que la República del Perú. Cuando San Martín declaró la independencia en la Plaza Mayor, bueno, ya para ese tiempo existían ayánicas y vivían según sus propias tradiciones y costumbres en su territorio ancestral. Entonces, sería incoherente jurídicamente, incongruente, que, digamos, una unidad política creada con posterioridad venga y le diga a la que ya existía, oye, yo te voy a reconocer. Es jurídicamente imposible que un sujeto posterior reconozca a uno anterior. Bajo esa premisa es que se considera que en ningún lugar del mundo los pueblos indígenas, digamos, requieren de la venia del Estado para existir jurídicamente. Su existencia jurídica está garantizada aún a falta de pronunciamiento del Estado. Y no solamente su existencia jurídica, sino el territorio donde viven. La propiedad sobre el territorio en que viven está garantizada independientemente de la acción del Estado. Entonces, ¿por qué nos desvivimos buscando el título de propiedad? Porque una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Sin el reconocimiento oficial del Estado, en la práctica no tienes derecho a nada, por más ley internacional que exista. Entonces, pero esto no quiere decir que no podamos utilizar esta norma como protección en determinados casos. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, si yo, digamos, estoy defendiendo a una comunidad que está denunciada por haber sancionado, no sé, a un cocalero, siguiendo el plazo de Carolina, un cocalero que se ha metido a mi territorio, pero mi territorio no está titulado, igual yo agarré, lo expulsé, le decomicé la motosierra, decomicé los materiales y le metí su golpe, sango y sangre, bueno, eso no quiere decir que por no tener titulado el territorio no va a dejar de tener valor. Porque, como tú dijiste, el Estado no necesita darle un título a las comunidades para que las comunidades reclamen esas tierras como propias, como de su propiedad. Y sobre la primera pregunta, tenemos una diapositiva completa. Y en este momento pido a otra persona voluntaria, de preferencia que no haya hablado hasta ahora, que nos ayude a leer todo. Gracias, profesor, por su aclaración. Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa. Todo. Sí.
Con Pues voz se de ha relator resaltado. del juzgado. Ok. ¿Desde acuerdo plenario? Desde será de Sí. rigor. Ya. Será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario. Dos puntos. Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable, plenamente arbitrarias y al margen del control típico. Las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas. La violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido. Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa, lo que equivale prácticamente a un linchamiento. La aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario y las penas de violencia física extrema, tales como lesiones graves, mutilaciones, entre otras. Muchísimas gracias, José. Lo que ustedes han revisado es un catálogo de lo que nos decía Diana. ¿Qué cosa significaría violar los derechos humanos? Bueno, lo mínimo que ha dicho la Corte Suprema, y ojo, este acuerdo plenario es de obligatorio cumplimiento y tiene valor constitucional también, bueno, es eso. En el ejercicio de la justicia indígena no puedes, por ejemplo, lo más básico, utilizar violencia física extrema. No puedo matar a nadie, no puedo lesionar gravemente a nadie, no puedo mutilar, no puedo privar a la gente de la libertad sin causa motivo razonable, no puedo ejercer violencia para que declaren en un sentido u otro. Eso es un principio fundamental, digamos, que está en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. No sé, y hay una cosa que quiero que quedarme, y por eso está resaltada: los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa. ¿Qué significa esto? Miren, esta frase también dejó una puerta abierta, porque decían ya, pero derecho a la defensa, ¿cómo funciona el derecho a la defensa en la justicia indígena? Regresamos al principio de nuevo, vamos todos juntos hacia atrás. 4 tipos de justicia que coexisten en el Perú: estatal, militar, policial, arbitral, justicia indígena. En la justicia ordinaria, policial, militar y arbitral, me queda claro cómo funciona el derecho a la defensa. Alguien demanda, alguien responde a la demanda, y el juez, sea el juez ordinario, el juez militar policial o el árbitro, van a tomar en cuenta los argumentos de ambas partes para sentenciar. Eso es así en los 3 tipos de justicia. ¿Cómo funciona la justicia indígena? Bueno, el gran problema aquí es que el Estado trata de poner reglas que terminan obligando a transformar la justicia indígena. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Vamos a adelantarnos un poquito, que contiene, cuando trata de desarrollar el punto subrayado en amarillo, el tribunal. A ver, lo que está en amarillo dijo la Corte Suprema: no se puede sancionar sin dar oportunidad de defender. ¿Qué significa esto? Esto para el Tribunal Constitucional significa lo que pueden ver en sus diapositivas: por lo menos 3 derechos procesales para las personas sometidas a la jurisdicción indígena en la sentencia que ustedes ven en su pantalla. Entonces, necesito a una persona voluntaria más que nos ayude a leer estos 3 derechos procesales de las personas sometidas a la jurisdicción indígena. Voluntarios, voluntarias. Ronald. Sí, buenas tardes, profesor. Bien. Buenas tardes, Ronald. Derechos procesales, garantías mínimas de las personas sometidas ante la jurisdicción indígena. 1. El derecho de la persona acusada de tomar un conocimiento certero de los hechos que se le atribuyen, a fin de articular una estrategia de defensa. 2. El derecho a que, en la medida de lo posible, las faltas y sus respectivas sanciones estén adecuadamente reguladas en el estatuto de la comunidad. De no ser ello factible, que las decisiones que se adopten fundamenten la aplicación del derecho consuetudinario en cada caso. 3. El derecho a que la persona acusada tenga la oportunidad y el tiempo necesario para preparar su defensa, lo que conlleva la posibilidad de que pueda presentar y sustentar sus argumentos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ronald. Como Gracias. ustedes pueden ver, son 3 derechos que materializan la defensa. El primero es que la persona que está siendo acusada tiene
que poder tener la posibilidad de defenderse. Y para defenderse tiene que saber de qué lo acusa. El segundo es que la cosa o digamos, el hecho por el cual lo estén o la estén investigando sea una falta en la comunidad. Si lo que, digamos, si yo lo investigo por un hecho que no es falta en la comunidad, entonces está siendo arbitrario. El gran problema no viene allí. El gran problema viene con la forma en que señala como reconocimiento de esto. ¿Qué dice la norma? Dice, de ser posible que esté en el estatuto. ¿Qué significa eso del estatuto? ¿Cómo vamos a hacer? Todas las normas las vamos a poner por escrito. No, no se puede necesariamente. Aquí ha habido una fuerte disputa porque se ha dicho que el Tribunal Constitucional está pecando de exceso y que no puede exigir lo que se llama positivización de las normas que regulan sanciones en el derecho de los pueblos indígenas. Pero el criterio ahí está. Ya está. Y el último es que la persona no solamente le digan por qué la están acusando, sino que pueda tener un tiempo y oportunidad para que ejerza su defensa con los argumentos correspondientes e incluso con asistencia técnica para que pueda defenderse. Entonces, es como le decía, esta norma lo que está generando en la práctica es que haya muchas críticas a que se trata de occidentalizar la justicia indígena. Por lo pronto, como ya está la norma, entonces lo que corresponde aquí y lo que yo siempre le aconsejo a las comunidades que piden mi consejo, valga la redundancia, es que traten de ceñirse a estos 3 criterios para que no tengan problemas luego. Cualquier salida, o sea, cualquier cosa que no se cumpla de estos 3 criterios puede ser considerado como un juzgamiento sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa. Equivale prácticamente a un linchamiento. ¿Hasta allí preguntas? Diana, Yanela. Sí, profesor. O sea, mi pregunta iba más que nada a qué pasaría si hubiera ausencia de alguna manera de estas instituciones procesales que garantizan el derecho de defensa, que, valga en verdad, es un derecho fundamental, ¿no? Reconocido en la Constitución. Pero si de alguna manera la justicia indígena no tuviera estas, estas instituciones fijadas o reglas procesales que garanticen dicho derecho, no se estaría también vulnerando o sea, precisamente lo que se dice en el artículo 149, ¿no? Que la función jurisdiccional, al tener esta ausencia, estaría vulnerando los derechos fundamentales. Muchas gracias. Si uno pasa, digamos, si en un caso específico no se respetan estos derechos procesales, lo que haría la otra parte es decir que, digamos, para que el ejercicio de la justicia indígena sea válido, tiene que reunir 5 elementos: humano, orgánico, normativo, geográfico y el factor de congruencia. Diría, en este caso no se ha respetado el factor de congruencia, que significa que la justicia indígena no puede violar derechos humanos. ¿Y por qué dices que se ha violado un derecho humano? Porque me han linchado. ¿Por qué te han linchado? Porque no me han dado posibilidades mínimas de ejercer mi defensa. ¿Y por qué no te han dado posibilidades mínimas? Porque el Tribunal Constitucional dice que me tienen que dar los hechos exactos y el tiempo preciso para defenderme, y no me dieron ni los hechos exactos ni el tiempo preciso para defenderme. Por lo tanto, en este caso, ese ejercicio de la justicia indígena que está allí se hizo mal. Y al verse hecho mal, se ha cometido un delito contra la persona, que seguramente va a ser o abuso de autoridad, o si es que ha habido sanción física, va a ser lesiones, probablemente. Así que, pues, con los que trabajamos con organizaciones indígenas, siempre con mucha responsabilidad comunicar esto, porque de no comunicarse bien y de ejercerse de forma incorrecta, lo que estamos, digamos, vamos a ver es exponer a las personas a la criminalización, lamentablemente. Gracias, Ejercer, como diría Batman o Superman o Spider-Man, ya no sé, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y ejercer justicia es una gran responsabilidad. Cualquier, digamos, error al momento de administrar la justicia genera responsabilidad. Yanela, luego Cristian. Gracias, Álvaro. Yo tengo varios comentarios y también una pregunta.
No sé si tú recuerdas, si me permites explayarme un poquito, no sé si tú recuerdas, no recuerdo el año tampoco, pero hubo un caso también de asesinato de un extranjero, el caso de Olivia Arévalo. Entonces, mucha gente salió a decir que esta persona había sido, bueno, había sido parte de un proceso de justicia ordinaria, ¿no? Entonces, a mí me hace recordar mucho este caso porque ahí claramente hay varios criterios que no se cumplen, eh, y que es, o sea, que ha sido privado de su libertad, ha sido linchado, o sea, y también no sé si no sé si puedes volver a los criterios. No sé si también se cumple con un criterio geográfico, porque también está fuera de, o sea, el asesinato sucedió en Yarinacocha, no dentro de o sea, dentro de una comunidad, de un asentamiento humano con población indígena, ¿no? Entonces, no sé si ahí se cumple o no se cumple con ese criterio, con ese elemento geográfico. Entonces, eso uno. El otro comentario que yo tenía es también acerca de, hay comunidades en donde casos de infidelidad han sido también procesados por la justicia ordinaria y que a las mujeres se han visto sometidas a pasear por el campo de la comunidad totalmente desnudas, ¿no? O sea, han tenido un trato denigrante. Entonces ahí también me hace mucho eco esto de que no se están respetando los derechos fundamentales de la mujer. Y, y también tener en cuenta de que la justicia ordinaria, muy aparte de cumplir con estos criterios que están dentro del acuerdo plenario, dentro de la cosmovisión indígena, la justicia viene a ser una justicia restaurativa, ¿no? Entonces, ese elemento también considero bastante importante considerar, ¿no? Que está ya dentro de la propia cosmovisión indígena y no creo que esté escrito. Entonces me venía a la mente comentar eso. Y finalmente también quería preguntarte acerca del elemento orgánico. En muchas comunidades generalmente ejercen la autoridad los hombres, ¿no? En la mayoría. Y muchas de estas autoridades vienen a ser familia, ¿no? Entonces, ahí yo tengo ciertos conflictos porque sé que existen muchos casos de violencia, de abusos sexuales en las comunidades que al final porque la justicia viene a ser impartida por las autoridades comunales, las mujeres no encuentran una sanción ejemplar, ¿no? Por parte de sus autoridades. Entonces también está o sea, ¿cuál es ese punto, cuál es esa lectura que tú le das en este quiebre de la justicia comunal, la justicia ordinaria, la justicia especial con la justicia ordinaria, ¿no? ¿En qué casos ya las mujeres tienen que acudir a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta también el factor geográfico, la lejanía a desplazarse a las comisarías que están generalmente en las ciudades? Entonces, siento que varios casos de mujeres que son violentadas, de niñas, mujeres, niños, no alcanzan una verdadera justicia y no existe una reparación real a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque las sanciones usualmente en algunos casos vienen a ser ya, la sanción más grave que yo he visto dentro de los estatutos es expulsar al comunero por un periodo de 3, máximo 6 meses. Y luego vuelve a la comunidad. Entonces, al fin, y dentro de la comunidad también las víctimas tienen que seguir viendo a su victimario. Entonces, yo quería consultarte, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú tienes al respecto? Gracias. Muchas gracias, Yanela. Además de lúcido,
El comentario marca el resto de la pauta de la clase. Quiero tomarme un tiempo para responderte porque son varias cuestiones que, como te digo, están también en el hilo de lo que queríamos seguir conversando. Empiezo por lo primero, lo que ocurrió con el asesino de Olinda Arévalo. Yo pienso, de lo que me alcanza a la memoria, que lo que, digamos, es desleznable lo que pasó en el asesinato de una dirigente que además representaba y encarnaba varios valores ancestrales de cultura, de identidad, y digamos, estas personas imprescindibles que se llevan consigo una parte grande de la memoria de un pueblo. Pero lamentablemente la respuesta que tuvo la población hacia ese punto, o sea, bajo ningún punto de vista constituye jurisdicción indígena, ¿no? Ese es un linchamiento inmediato y que fue además bastante cruel. Entonces, la idea de la justicia precisamente, funcione bien o mal, pero la idea, el valor de la justicia es el de poder encontrar soluciones a los conflictos, por más dolorosos que sean, que nos permitan mantenernos dentro de ciertos márgenes de, digamos, predictibilidad, vida en armonía, y, o sea, y el ojo por ojo y el diente por diente se superó hace varios milenios. ¿Bien? Entonces, a mí lo que en este caso pasó, bajo ningún criterio constituye ejercicio de la jurisdicción indígena. Lo que había que hacer es sancionar al asesino y procesarlo y que rinda cuentas, pues, porque esa es ahora la única forma que hemos conseguido los seres humanos de solucionar estos conflictos. Hay una pregunta que voy a dejar en el tintero por razones de tiempo, sobre si los pueblos indígenas deberían, dentro del marco de los... A ver, cuando les hice el ejemplo de la falsificación de dinero, y aquí lo vamos a responder, ¿por qué exactamente? ¿Cuál de los criterios? A ver, les pregunto, ¿cuál de los 5 criterios hace que los pueblos indígenas no puedan sancionar la falsificación de dinero en territorio indígena? A ver, espero sus respuestas en el comentario. ¿Cuál de los 5 elementos? Esto puede venir en el examen, ¿no? ¿Cuál de los 5 elementos no se ha respetado? Elemento normativo. El elemento normativo. Muy bien, era para que lo escriban, pero sí. No hay una norma en el derecho constitucional que sancione la falsificación de dinero o algo similar, ¿no? Puede haber humano, orgánico, geográfico, factor de congruencia, pero si no hay elemento normativo, no aplica. Ahora, esto en la medida de las preguntas que nos estaba haciendo Yanela, ya me olvidé que era, pero bueno, vamos a los siguientes puntos. A ver. Miren, a veces los pueblos indígenas fuera de su territorio, en principio no tienen competencia para actuar. Pero dentro de su territorio, cuando uno de los actores no es indígena, ¿pueden actuar? La respuesta es que sí, pero no siempre. Hay 2 tipos de conflictos, según la Corte Suprema, que pueden ocurrir dentro del territorio de una comunidad. Los conflictos puramente internos, que son conflictos entre 2 comuneros, 2 personas de la misma comunidad, que finalmente se ponen una sanción uno al otro porque tienen la capacidad para hacerlo, y ambos consideran que la sanción es válida porque respetan esas normas. En este caso, estamos en un tipo de conflicto puramente interno. Por otro lado, tenemos los conflictos de naturaleza intercultural. En los conflictos de naturaleza intercultural hay más bien una diferencia. Hay un comunero en disputa con una persona que no es de la comunidad, o un grupo de comuneros con un grupo de personas que no son de la comunidad. Caso clásico, por ejemplo, el caso de Sebelio Cayap, que aplicó la jurisdicción indígena a un grupo de trabajadores ingenieros de una empresa petrolera que invadía el territorio del pueblo Aguajún. Entonces, ¿cómo distinguir un conflicto de naturaleza intercultural? ¿O cuándo puedo usar la justicia indígena en un caso de conflicto de naturaleza intercultural? Básicamente en 2 condiciones. La ubicación geográfica tiene que ser dentro del territorio indígena, y segundo punto, digamos, es lo que se llama el ámbito cultural. La conducta que se está sancionando tiene que afectar el interés comunal o el interés de un comunero. Es decir, tiene que haberse afectado a la comunidad. Si se afecta a la comunidad, entonces la comunidad tiene facultad de usar la jurisdicción indígena incluso contra una persona que no forma parte de la comunidad, siempre que esté en su territorio. Entonces, esto de alguna manera también responde a lo que decía Yanela con relación a quienes pueden ser sujetos de la justicia intercultural. Ahora, y un tema que yo quiero que sea el último tema del día de hoy, porque lamentablemente tengo una reunión que me están llamando, que es importante, y no puedo excusarme, pero sí no quiero dejar de mencionar el tema de la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en pueblos indígenas.
Como decía al principio de la clase, para nadie es secreto que hay machismo dentro del mundo indígena, para nadie es secreto decir que hay abusos contra las mujeres, contra las niñas, adolescentes, y que eso es una realidad dolorosa en la cual es indispensable trabajar para transformar. ¿Cómo toma la justicia estos casos? También les decía al principio que este famoso acuerdo plenario llegó, digamos, a nuestras manos porque en su momento había decisiones contradictorias del sistema de justicia sobre qué hacer en este tipo de casos. Entonces, los casos más numerosos que llegaban a la Corte Suprema eran casos de violencia sexual contra mujeres. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema analizó, había dos posiciones, siguen habiendo, por un lado gente que dice, esto es delito, no se puede cometer delitos contra las mujeres de ningún tipo que tengan naturaleza sexual, ni de ningún otro, pero especialmente sexual porque son más graves. Y otra posición decía, oye, pero esa es una práctica tradicional, tú tienes que aceptarla porque es una costumbre que ha venido de generación en generación y la justicia, digamos, del Estado no puede tergiversar la justicia indígena. Esto es el tema del relativismo cultural contra el universalismo cultural aplicado a los derechos humanos. Decía, no, y se hace así en todo el mundo, aquí también. Entonces, estas dos posiciones entraron en conflicto y estas dos posiciones finalmente la Corte Suprema las resolvió de la siguiente forma. Primero dijo, en mujeres y niñas menores de 16 años no hay forma de que la justicia indígena ingrese a ver esos casos. Siempre que haya un caso de violencia sexual, no les digo violación sexual, ojo, cualquier tipo de violencia sexual, tocamientos indebidos, violación sexual, actos contra el pudor, cualquier tipo de acto de violencia sexual contra niñas y mujeres de 16 años a menos, no hay posibilidad material de que la jurisdicción indígena lo vea. Si lo ve la jurisdicción indígena, están cometiendo un delito de abuso de autoridad o incluso usurpación de funciones. Esos casos han quedado en competencia exclusiva de la justicia estatal. Solo la justicia estatal va a poder ver casos de violencia sexual contra niñas y mujeres, adolescentes menores de 16 años que sean indígenas. Con relación a los de 17 a 18 y de 18 en adelante, se considera que los pueblos indígenas mantienen la facultad de evaluar este tipo de procesos judiciales. Sin embargo, los jueces comunes, los ordinarios, mantienen la facultad de evaluar cualquier anomalía que resulte en la aplicación de la justicia indígena también para mayores de 16 años. ¿Por qué lo hace? Miren, aquí es muy sencillo. Es el interés superior del niño y el enfoque de género lo que buscan compensar la vulnerabilidad que sufren las mujeres, sobre todo niñas y adolescentes. De todas formas, el Poder Judicial dijo que quería establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria, donde siempre lo dicen y nunca cumplen. Y por último, ha dicho que incluso en los casos de 17 años a más, no es que sea automático que lo ve la jurisdicción indígena y ya está. O que lo ve, o cuando lo ve del otro lado, la jurisdicción estatal, la ve la justicia indígena y ya está. Lo que ha dicho el Poder Judicial es que hay que hacer pericias antropológicas en estos casos, que sirvan porque muchas veces se ha visto que se recurre al argumento, soy indígena, y lo dejan allí, y lo que dice más bien la Corte Suprema es, si tu defensa es que esta es una tradición ancestral, fundamentalo. Fundamentalo con una pericia antropológica que compruebe cómo se desarrollan al interior de una comunidad indígena las relaciones entre un hombre y una mujer con fines reproductivos. Entonces, a ver, preguntas. ¿Cuál fue el argumento para fijar 16 años? Básicamente, la cuestión, me parece, porque ya me falla la memoria, que se tomó como variable la edad para el consentimiento de la mujer de una relación sexual. Desde los 16 años se puede consentir si quieres o no tener relaciones sexuales. Y ese fue el criterio empleado por la Corte Suprema. 14 años me parece que es para varones y 16 para mujeres, o es al revés. La verdad es que ya no estoy seguro. Pero la sentencia habla de 16 años. ¿Cómo podemos restringir la violencia? Prometo revisarlo y comentárselos por el grupo el día de mañana. ¿Cómo podemos restringir? Igual les voy a pasar el acuerdo plenario para que lo puedan leer. Igual es un buen ejercicio para las compañeras que están los compañeros que están involucrados en todo lo que es estudios críticos del derecho y cómo aplica
el enfoque de género en las decisiones judiciales. ¿Cómo podemos restringir la violencia contra la mujer y la privación del derecho a ser elegido? Bueno, es una pregunta súper grande, cómo protegernos, cómo proteger a las mujeres de la violencia desde el enfoque de justicia. Creo que lo primero es, digamos, restringir los espacios de arbitrariedad. Y como bien dijo Yanela, en espacios donde las autoridades son familiares, viene conflicto local, es difícil ya que tomar medidas, el Estado tiene que intervenir efectivamente para salvaguardar derechos de, digamos, colectivos triplemente vulnerabilizados, cuádruplemente en algunos casos. Mujeres, además de mujeres indígenas jóvenes, es terrible la situación de lo que se ve dentro. Ahora, hay un tema que también quería decir sobre este punto. En este tema da para conversar bastante largo, bastante más allá, un punto largo. Otro tema que también lo sugirió Yanela y que quería profundizarlo es el enfoque de la justicia estatal. A nosotros nos libera decir, no lo va a ver la justicia indígena, lo va a ver la justicia estatal, porque consideramos de que los jueces estatales no, digamos, no tienen lazos de parentesco con el agresor, que no van a mirar con descendencia al agresor, que van a haber tradiciones que, digamos, para ellos no son y que por tanto van a poner sanciones materiales efectivas. Pero por otro lado hay que ver también desde el otro punto de vista un punto importante que es un problema con la justicia del Estado. La justicia del Estado, como dijo Yanela en un punto, es una justicia sancionatoria, restitutiva, trata de que la persona se restituya, regrese a la sociedad, no cometa delitos, pero es esencialmente punitiva. ¿Qué van a hacer con el agresor? Meterlo a la cárcel. ¿Qué van a hacer con la víctima? Nada. La víctima no va a recibir ningún tipo de apoyo psicológico, apoyo material. Los niños que seguramente sí van a nacer no van a recibir asistencia y más bien va a generar un conflicto entre familias que, digamos, genera más dificultad a la mujer. Entonces, quienes se han posicionado del lado de la defensa de la justicia indígena en este tipo de casos han dicho que hay que preferir la justicia indígena a la estatal porque la justicia indígena no tiene una finalidad sancionatoria, punitiva, sino que tiene una finalidad conciliatoria. Y al tener una finalidad conciliatoria, lo que va a hacer es, digamos, procurar que la víctima, digamos, tenga medios de vida para subsistir. Y a mí me parece atroz que la subsistencia en ese contexto de vivir en violencia y de normalizar situaciones, digamos, que merecen una sanción en vez de una recompensa, no es de ninguna forma compensatorio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la justicia estatal falla en no tener un lado, digamos, en un lado protector. No tiene un aspecto protector y eso lo que genera es que tenemos ya posiblemente mucha gente en la cárcel, pero nadie apoyando a las personas, a las mujeres víctimas. Si de manera informal la comunidad sanciona al acusado con multas y ya no se comunica al SEM. Si de manera, todo lo que pasa informalmente escapa al derecho, lamentablemente, entre el ser y el deber ser. Si nadie le informa a las autoridades estatales qué ha pasado, no va a pasar nada. El derecho no tiene presencia por sí mismo, no existe en el aire por sí mismo, no lo van a encontrar en la naturaleza flotando por sí mismo. El derecho lo llevan los operadores de justicia, los ciudadanos informados. Si no están allí, si nunca se enteran, nunca va a pasar nada, lamentablemente. Fernanda. Bueno, yo he trabajado con comunidades indígenas y en realidad en quienes menos confían son en las autoridades, en la policía y en los SEM. En realidad confían en los ronderos, pero ahí también hay otro problema. Si ellos en realidad no ven que la violencia basada en género sea un problema, no le dan importancia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que he visto desde mi trabajo. Es cierto, es muy cierto y lamentablemente en la práctica lo que pasa es que hay un vacío de representatividad del Estado, ¿no? Y lamentablemente son ellos las únicas autoridades, son ellos, las rondas, las comunidades y como ha dicho Yanela, no siempre se garantiza justicia. Yo les propongo, Jenin, antes de pasarle la palabra a Jenin, este va a ser una de las dos reflexiones que vamos a hacer en el examen que se va a tomar del curso. Creo que es una problemática que amerita una reflexión más profunda
y que más allá del día de hoy, que seguramente no vamos a poder abarcar todo lo que esto pudiera abarcar, esta va a ser una de las reflexiones que vamos a profundizar en la evaluación final. Jenny. Bueno, desde mi experiencia con comunidades más de sur, más de sierra, tanto aymaras como quechuas, para llegar a ser una autoridad se necesita todo un proceso. No es que sean elegidas porque sí. Incluso se les va dando desde muy pequeños hasta la edad en que puedan asumir una responsabilidad de representación, varias tareas para ver si realmente son, primero, ecuánimes, que sean responsables y fundamentalmente que no vayan a inclinar la balanza hacia los familiares o algo, porque al menos en las comunidades tradicionales del sur, todos en una comunidad son familiares, todos. Entonces, la autoridad va a ser tanto familiar de la víctima como familiar del victimario. Entonces, tiene que ser una persona con mucho sentido de justicia para ver realmente de qué manera va a juzgar o va a sancionar, ¿no? Solamente comentar eso, lo he visto mucho. Y comentarles una pequeña cosa, por ejemplo, a los jóvenes o a las parejas recientes que pudieran tener la capacidad de asumir un cargo, se les da, por ejemplo, el control de las aguas, ¿no? Que sean tomeros. Entonces, en este criterio de ser justos al momento de la repartición del agua, es que se va a ver cuáles son sus cualidades humanas para después, mañana más tarde, poder juzgar a los miembros de su comunidad. Solo eso. Perdón. Y muchas veces es nuestra mirada occidental prejuiciosa la que nos hace ver de otra manera lo que en realidad ya está organizado desde hace muchísimos años atrás. El tema de la intervención de las mujeres. Alguna vez me acuerdo que alguien dijo de que una mujer no había tomado la decisión sino hasta consultar con el marido y que lo había manifestado abiertamente. Yo no puedo tomar esa decisión, lo tengo que consultar con mi esposo. Entonces, para un grupo de feministas, en las que estoy de hecho, pero con mucho equilibrio, esto fue terrible de decir, ella no puede tomar una decisión por sí sola sin consultar a su compañero. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio vertical de poder. No es así. Eso obedece a un concepto más bien de relación equitativa entre las partes, el concepto de Yanantin y Masintin, ¿no? En la que ninguna decisión, absolutamente ninguna decisión se toma por ninguna de las partes arbitrariamente sin contar con la opinión de la otra parte. Y porque finalmente, dentro de lo que es el poder y el ejercicio del poder, las mujeres tienen, sí, un poder que no se reconoce ampliamente, pero que es decisivo al momento de tomar las decisiones que puedan afectar a la familia e incluso a la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Es cierto, hay un libro interesante que se publicó, bueno, no es el espacio, pero me hiciste recordar una publicación sobre el poder de las mujeres durante la organización virreinal. Me pareció muy interesante porque hablaba sobre roles, digamos, que no necesariamente tienen visibilidad, pero que sí han impactado bastante en decisiones trascendentales en la historia del Perú. Y creo de que esto es importante visibilizarlo, pero al mismo tiempo, digamos, forma parte de un esquema patriarcal, ¿no? Que creo que todos hemos descrito a lo largo de este curso. Magda, te escuchamos. Y muy con buenas Magda noches, cerramos la clase. muy buenas noches con todos, compañeras, señores, muy buenas noches. Una experiencia hemos tenido nosotros y mi persona, sí, en una comunidad, siempre a la mujer lo discrimina, a pesar que conoce las leyes, derechos de la mujer y así también qué debe de cumplir, ¿no? Como en el hogar y tanto en la comunidad. Siempre a una mujer les dice,
¿Cuánto es la multa? La multa es 50 soles, por ejemplo. Entonces a la mujer le dice, usted tiene marido, tú no pasas. ¿Por qué? Tú tienes que reintegrar 25 soles, la mitad de la multa. Entonces ahí los derechos de la mujer no se está viéndose, y tampoco las autoridades de eso de la Ministerio de Agricultura, no, desconocen. Y eso, en otro lugar, en una comunidad que es nativa, a las mujeres no les permite ni siquiera levantar la mano para su libre opinión. También son privados de libertad de opinión. Y tampoco no pueden ejercer un cargo que es presidenta, la junta directiva, ¿no? Y eso, privan la libertad porque las mujeres de ahí también son capaces. Eso a pesar que las autoridades conocen y no los dicen nada. Tampoco llega los ministerios de salud. Ya, digamos, nosotros estamos aquí ya en el año 2021, pero ellos están atrasados más de 20 años. ¿Por qué me refiero? Porque a veces las niñas no acceden ni a educación. No, porque a las niñas les está prohibiendo que no, las mujeres tienen que ser para trabajar, para la chacra, para la cocina, y así. Y también hay, como no llega al Ministerio de Salud, niños de 15 años, 16 años, ya tienen 4 o 5 hijos. Así. Pero realmente eso está muy, no sé cómo podemos llamarle, no sé. Francamente, no sé cómo opinarlo, no sé qué debe de hacer, quién debe tomar este dato, ¿no? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Magda. Lo que comentas es un diagnóstico duro y real de lo que pasa no solamente en el mundo indígena, sino también en el resto del país, pero sobre todo en las comunidades donde hay instalado un machismo imperante y un discurso patriarcal que sin duda es peligroso para todas las mujeres. Como comentas, impide la posibilidad de participar en política, impide la posibilidad de que tomen en cuenta su voz, y eso genera pues impunidad, ¿no? Cuando alguien las agrede, pocos se preocupan por ellas. Entonces, yo, digamos, lo que te puedo decir es que el derecho no ofrece soluciones a problemas estructurales de tal forma. O sea que no vamos a encontrar un remedio para que todas las mujeres del Perú cambien de situación de vida de un día a otro. Hay otro tipo de herramientas que son sobre todo los procesos políticos, los procesos de reforma más grandes, donde se pueden conseguir resultados de amplio espectro. Lo que sí te puedo decir desde la orilla del litigio estratégico y desde la orilla del trabajo que hacemos quienes operamos en derecho es, digamos, encontrar situaciones específicas, casos concretos donde se estén violando derechos de las mujeres y poder litigarlos para que puedan mejorar su calidad de vida. Te comento un caso clásico que es el caso de las hermanas Ciesa en Amazonas. Ellas querían estudiar la secundaria, pero no podían estudiar la secundaria porque ya eran mayores de edad y no les dejaban, tenían que ir a un SEBA, pero en el lugar donde vivían no había, tenían que viajar bastantes horas. Y lamentablemente el profesor no les quería dar el permiso para que puedan trasladarse a uno más cercano por el criterio de edad. Lo que vino a pasar entonces fue que el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo que había que facilitar los servicios de acceso a la educación en cualquier centro educativo y que había que además una orden más amplia que la del caso concreto, que había que completar, cerrar la brecha de infraestructura educativa para mujeres que no habían terminado sus estudios escolares, que ya había pasado más años de su vida. Cosas así se pueden litigar. Temas de salud reproductiva y sexual también se pueden litigar. La falta de acceso a información sobre métodos anticonceptivos, sobre reconocimiento de situaciones de violencia contra la mujer física, económica, simbólica, etc. Son cosas que específicamente se pueden litigar, incluso en gran espectro, ¿ah? Temas de falencias en políticas públicas, eso vamos a ver en la próxima clase, se pueden litigar. Si yo identifico que hay un problema grave, por ejemplo, la política nacional de lucha contra la discriminación contra la mujer, se puede pedir que se modifique.
Es una situación sobre la cual vamos a seguir reflexionando en el examen final. La próxima clase vamos a hacer una sesión ya no de 3 horas porque no nos dio el tiempo. La primera hora vamos a hablar de derecho ambiental y las 2 segundas horas vamos a hablar sobre procesos judiciales. Yo les agradezco mucho por su participación el día de hoy.